Rusia destruye las reservas de misiles de crucero y proyectiles de uranio empobrecido ucranianos. Los ataques se llevaron a cabo mediante armas de alta precisión y largo alcance en el periodo que se extiende desde el 17 hasta el 23 de septiembre. Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo 12 ataques contra objetivos militares en Ucrania en el periodo que se extiende desde el 17 hasta el 23 de septiembre, utilizando armas de alta precisión y largo alcance con base en aire y en tierra, así como drones, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. Los blancos del ejército ruso se concentraron en instalaciones de reparación de aviones y vehículos blindados, así como de refinación de petróleo, almacenes de municiones, armas de precisión y armas de fabricación extranjera, centros de inteligencia y entrenamiento para saboteadores ucranianos, junto con puntos de alojamiento para mercenarios extranjeros, según enumeró el organismo. Como consecuencia de los ataques, se produjeron daños importantes al sistema de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania que operan en las direcciones de Jersón y Zaporozhye, se redujeron las capacidades de los cuerpos de reparación y restauración del enemigo, se destruyó una parte de las reservas de misiles de crucero y proyectiles con uranio empobrecido, de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y sistemas de misiles antiaéreos transferidos por Occidente a Ucrania, precisó el ministerio. Cabe recordar que el uso de municiones de uranio empobrecido viene siendo objeto de constantes debates. Quienes se oponen a su uso, como la Coalición Internacional para la Prohibición de Municiones de Uranio, advierten sobre los peligros para la salud asociados a la inhalación del polvo de uranio empobrecido de estas armas, que puede derivar en cáncer o en defectos congénitos para generaciones futuras. The New York Times. Ucrania no alcanzaría los objetivos estratégicos de su contraofensiva. Las Fuerzas Armadas ucranianas probablemente no puedan romper el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, sostuvieron algunos funcionarios estadounidenses citados por el medio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente no puedan alcanzar los objetivos estratégicos de su contraofensiva y romper o reducir el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, reportó este viernes The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. Los campos minados de Rusia han demostrado ser una defensa potente y el gobierno ucraniano se ha mostrado extraordinariamente preocupado por el alto número de bajas que causaría el intento de romper esas barreras, reza el artículo. Las fuentes de The New York Times indicaron que, con el deterioro de las condiciones meteorológicas, a los militares ucranianos les resultaría más difícil avanzar. Algunos funcionarios dicen que, dentro de pocas semanas, el ejército necesitará tiempo para reponer su reserva de equipo y permitir descansar a las fuerzas agotadas por los combates de verano, reporta el diario. Además, algunos funcionarios sostuvieron que la intención de recuperar la ciudad de Artyomovsk, conocida como Bakhmut en Ucrania, situada en la República Popular de Donetsk, se convirtió en una especie de obsesión para el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. La urbe pasó a estar bajo el control total de las fuerzas rusas a finales de mayo, después de 224 días de difíciles batallas. Republicanos estadounidenses se oponen al apoyo de Kiev. Esta semana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, señaló que Zelensky había reconocido que Kiev no es capaz de ganarle al ejército ruso si no se le proporciona asistencia militar. Zelensky viajó a Washington por segunda vez en 9 meses para pedir aún más ayuda por parte de Estados Unidos. Sin embargo,
sus peticiones se enfrentan a un creciente rechazo de legisladores republicanos. En una carta dirigida a Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, un total de 23 miembros de la Cámara de Representantes y 6 senadores expresaron su preocupación por el compromiso indefinido con Ucrania por parte de la actual administración estadounidense. Los parlamentarios afirmaron que no apoyarán el envío de los $24.000 millones adicionales solicitados por Biden para el país eslavo. El Pentágono nombra a un inspector para supervisar la ayuda militar que Washington entrega a Ucrania. Robert Storch asumirá sus funciones el próximo 18 de octubre. El inspector general del Pentágono, Robert Storch, ha sido nombrado jefe del grupo encargado para llevar a cabo una supervisión exhaustiva y eficaz de la asistencia militar proporcionada por Washington, en el marco de la Operación Resolución Atlántica de la OTAN, según se desprende de un comunicado publicado en la página de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, DOD, de Estados Unidos. Esta decisión refleja nuestro firme compromiso con una supervisión transparente y exhaustiva de la asistencia del DOD en materia de seguridad en la zona de responsabilidad del Mando Europeo de Estados Unidos y sus alrededores, incluida Ucrania, declaró Storch, quien asumirá sus funciones el próximo 18 de octubre. El Pentágono ha precisado que desde el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, en febrero del 2022, las actividades de la Operación Resolución Atlántica de la OTAN han crecido y el Congreso de Estados Unidos ha asignado $113.000 millones para asistencia humanitaria, económica y de seguridad a Ucrania y otros países afectados por la guerra. Operaciones del Comando Europeo de Estados Unidos y apoyo relacionado al ejército estadounidense. Y operaciones de otras agencias del gobierno de Estados Unidos involucradas en la respuesta de Ucrania. A principios de septiembre, el ex vicesubsecretario de Defensa de Estados Unidos, Jed Babin, propuso no enviar más ayuda a Kiev hasta que se designe a un inspector general que supervise dicha asistencia e investigue los supuestos casos de corrupción en Ucrania. Por su parte, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe publicado en julio pasado, sostuvo que la corrupción en Ucrania pone en peligro la eficacia de la ayuda prestada a Kiev por parte de Washington.